estás, Eduardo? Preséntanos a nuestro invitado, porque pues tú eres barrista de la barra del Colegio de Abogados Nacional de Abogados de México. Cuéntanos, Eduardo. Sí, gracias, Armando. El tema es un nombre complejo: Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Nuestro querido Antonio Aramburu Mejía es ex coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional de la Barra y amablemente se ofreció para pues darnos un poco de luz en todo este entramado complicado que se está dando en estas fechas, con mayorías legislativas, supermayorías artificiales o creadas. Y bueno, la parte que ya había mencionado fuera del aire Antonio es el respecto de lo que va a suceder ya en la parte de este vendaval, este tema de qué se va a poder hacer con la reforma. En fin, son situaciones muy candentes y bueno, espero que nuestros radioescuchas puedan también congratularse con la presencia de nuestro querido Toño. Antonio Aramburu Mejía, abogado, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo ves de pronto? Porque pues se ha anunciado incluso renuncias importantes, como es la de Juan Pablo, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien es un personaje importante, y como él, varios más, creo que suman hasta como 400 que dicen: yo prefiero quedarme sin chamba, pero no caer en este juego. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Armando, un gusto. Eduardo, muchísimas gracias al contrario por el espacio. Yo lo primero que quisiera puntualizar, y sobre todo pensando en los radioescuchas, es que aquí no vamos a hablar de colores ni de partidos. Aquí de lo que vamos a hablar es de una decisión fundamental que tenemos en el país, y que es vivir bajo un régimen democrático y republicano. Entonces, de lo que se debe de hablar es de la manera en que ahora, a nivel del texto constitucional, se propone o se propuso, porque ya se ejecutó, se propone bajo el sello de la democracia llevar a cabo una elección popular de jueces. Esto trae algunas complicaciones, no tanto por el fondo, sino más bien por la forma en que se ha dado esto. Yo lo que quisiera decir, y siguiendo a pensadores contemporáneos, lo que quiero decir es que esta reforma a la Constitución no ha sido una reforma decente. O sea, no tiene una decencia constitucional. Es de todos conocido. Podríamos interpretar lo que dices como desaseada, desaseada, hecha a prisa, y precisamente por eso hemos detectado, o se han detectado más bien, errores garrafales y contradictorios, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta es lo que hay detrás del texto, ¿no? Como se dice en los medios, lo que no se vio en la transmisión. Y lo que es un hecho es que el origen de esta reforma constitucional es un enojo del anterior presidente de la República, y en la primera quincena de septiembre lo que nosotros contemplamos no fue un auténtico poder revisor de la Constitución, sino más bien fue un grupo que siguió totalmente a ciegas el deseo de ese mandatario. Es decir, nadie opinó, era simplemente seguir una línea de acción. Esas son las prácticas de conducción unitaria que son totalmente contrarias a la democracia. Entonces, no le llamemos a esta reforma constitucional una reforma ni aseada ni decente. Ha sido totalmente un desaseo, y ha sido producto de una decisión unitaria que se contradice por sí misma, se contradice con la democracia, porque nadie de los votos que se requerían
opinó, algunos dijeron que sí, que tenía que ser más gradual, le ajustaron algunas cositas, pero al final, y se supo en los pasillos, todo el mundo quería darle el regalo de cumpleaños del 15 de septiembre al presidente de la República. Entonces, el proceso de modificación a la Constitución fue muy desaseado. Y más cuando no se entiende pues la prisa, dada la trascendencia que tiene una reforma judicial, la magnitud que tiene en cuanto a los efectos que vamos a tener que pues padecer, pues precisamente por las fallas de no hacerla a conciencia y con argumentos sólidos. Uno no se explica el por qué, pues incluso estamos viendo las convocatorias y las fechas todas atropelladas y encimadas, cuando estamos descubriendo que la misma votación es una madeja que todavía no se comprende bien. De hecho, de ahí la molestia de algunos jueces que pues tuvieron que protestar porque se les metió en una canasta de que todos son corruptos, ¿no? Exactamente. Ahora, otro elemento que ya deriva de la teoría constitucional es el que se refiere a que cualquier reforma, no nada más a la Constitución, sino a cualquier ley, para que realmente sea considerado verdadero derecho, derecho positivo, no nada más necesita estar escrito en un papel, sino que debe de cumplir con un elemento que los teóricos, no porque yo lo diga, sino son los teóricos del derecho constitucional, le llaman la eficacia. Esta propuesta en el papel no ha tenido una eficacia. ¿Por qué? Porque justamente los destinatarios principales de esta reforma pues están con un paro de labores que ya va para los 2 meses. Entonces, esta propuesta y esta reforma a la Constitución, por lo menos hasta este momento, no está cumpliendo con ese segundo aspecto de tener una eficacia. No lo está teniendo, es evidente. El país está paralizado en cuanto a los tribunales federales y lo peor del caso es que las altas esferas del gobierno están minimizando esta problemática. Se discute si estamos o no inmersos en una crisis constitucional. Si ese solo hecho es materia de discusión, pues entonces quiere decir que hay ópticas diametralmente opuestas de un lado y del otro, y eso es muy peligroso para la ciudadanía. Una pregunta, Toño, respecto a lo que comentas en cuanto a esta parte de las dos ópticas, ¿no? Porque vemos por un lado la mayoría legislativa, todo este tema de vamos a sacar estas reformas no secundarias rápidamente para empezar con este proceso, se entrega la lista por parte del Consejo de la Judicatura Federal y bueno, vamos caminando ahí, pero de manera paralela entiendo que hay una mayoría, supermayoría de ministros de 8, en donde sí admitió a trámite esta controversia respecto de la asociación de juzgadores, en donde dicen, bueno, creo que no se cumplieron ciertos requisitos esenciales en el procedimiento legislativo y como bien sabemos el amparo no va a poder proceder en contra de un tema de reforma constitucional, sí el tema de cómo se llegó a ese punto. Entonces quizá ahí es donde, digo, yo tengo esa esperanza, ¿no? Quizás soy muy optimista, el decir, bueno, señores, es que esta reforma simplemente hay conflicto en el texto constitucional, se hablan de 4 años, de 2 años, del presidente, o sea, hay tanta cosa que se va viendo que realmente no sé cómo se va a implementar. Pues sí, hay un dicho añejo que dice que la prisa no es elegante. Sí. Y estamos viendo ya los pequeños grandes detalles que se están generando por la prisa y la premura en que se ha llevado a cabo esto. Si hay cosas que mejorar, los cambios deben de ser graduales. Yo no comparto el punto de vista de que en este sentido en aras de la evolución social de México estemos sacrificando a 1,700 personas. Yo no comparto ese criterio porque
el propio gobierno, si tenía tanta prisa por hacer este cambio, pues podía haber buscado medios alternativos para no dejarlos en un hoyo negro a gran parte de estos funcionarios judiciales, que además no son los culpables de que tengamos que hacer un cambio social en México. Entonces, creo que había vías alternas para hacerlo de una mejor manera. Antonio, si no te vienes inconveniente, debemos hacer una pausa, podemos volver contigo para pues concluir sobre todo cuáles son las repercusiones pues que ya se pueden pues vislumbrar una vez que esto avance, digamos, para el 8 de febrero, que es cuando supuestamente ya tendrán las listas, las boletas, y el 1 de junio, pues que yo todavía lo veo como una locura, ¿no? De cuántas urnas, cuántos nombres vamos a tener que pues leer y escoger, casi como lo decía hace unos días, como el clásico de Tin Marín de Dopingüe, porque pues no hay forma de conocerlos, ¿no? Y aún conociéndolos, pues qué riesgo tan grande es el poner en manos en manos de desconocidos, aunque probablemente estos también, los que están ahora, quizás sean desconocidos, pero sabemos que han llegado ahí después de muchos años de experiencia y de estudios, y ahora los que van a llegar, pues ya no hay garantía más que tuvieron un 8 de promedio y que los recomendaron ahí en la colonia, ¿no? Y que además pues saben escribir un texto de tres cuartillas. Es increíble. Regresamos, estamos platicando con el experto en Derecho Constitucional, Antonio Aramburu Mejía. Regresamos, no se vaya. Bueno, seguimos platicando con el abogado, el abogado experto en Derecho Constitucional, Antonio Aramburu, y yo agradezco que nos siga esperando. Cuéntanos, ¿qué repercusiones podemos esperar de lo que ya estamos viendo? Porque ya hay nerviosismo en la inversión, no solamente extranjera, sino también la propia nacional. Sí, aquí desgraciadamente yo veo que las cosas están llegando a un punto de no retorno con el tema del paro de los jueces y de los magistrados. Porque, para bien o para mal, ya digamos que los empleados administrativos, los empleados de base con los que es posible que los tribunales funcionen desde el punto de vista operativo, pues ellos también ya están con una línea suelta de decisiones propias. Por otro lado, tenemos el grupo de jueces y magistrados, la JUFE, que también está, digamos, sosteniendo sus puntos de vista y que ya también están chocando con el Consejo de la Judicatura. Entonces, las repercusiones que está teniendo esto es justamente eso. Están como en un punto de no retorno, y eso sí es muy perjudicial para los justiciables. Entonces, yo haría un llamado a las dos instancias, la instancia del gobierno oficial y la instancia de la Judicatura, para que haya un entendimiento en los términos que mejor convenga, pero tiene que haber un acuerdo, porque al final eso es la política. La política debe de definirse con acuerdos y no con luchas fratricidas. Ya, sí, coincido. Gracias, Toño. Armando. Pues Antonio, pues muchas gracias. Esperamos que esta no sea la última, sino la primera de varias, porque creo que hay mucho que hablar y sobre todo entender, porque para la gente en general, pues cuando no ha tenido asuntos que le ha tocado ir a ver un juzgado o no está, pues afortunadamente, en algún problema jurídico, pero finalmente todos tenemos que ver y afecta el que se hayan detenido juicios, litigios, y que esto pues obviamente va a repercutir en otros problemas, sobre todo en los de la duda de la inversión extranjera, de decir, bueno, si yo tengo un litigio y tengo jueces que pues es obvio que van a tener pues ciertas marcas, porque esto de los comités de evaluación pues no nos deja muy claro cómo van a seleccionar a los aspirantes. Finalmente, sí. Lo que nos quieras decir, Antonio. Sí, pues vamos a ver el resultado de ese proceso,
Sea lo que sea, yo creo que el mensaje para la audiencia es que nosotros como ciudadanos tenemos que salir adelante, de la manera que sea, pero tenemos que salir adelante y esperemos que las autoridades tengan un poco de cordura para que los canales sean de comunicación y no de pugna, porque en esa pugna todo el mundo pierde. Así es. Pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, encantado de colaborar. Abogado de la Orden Mexicana del Colegio de Abogados de México. Que te vaya muy bien, Antonio. Muchas gracias. Gracias, Armando. Dale un abrazo. Gracias. Igualmente, gracias. Chao.